socio y Managing Director de We Family Offices. Santiago, un placer tenerte con nosotros aquí en Es un gusto Economía. venir siempre con vosotros. Muchas gracias. Y yo creo que muy apropiado tener en el programa para intentar poner las cosas, no sé si en calma, pero en su sitio, en estos tiempos turbulentos, difíciles por los que hemos pasado. Un mes de octubre como hacía muchos años que no pasábamos, ¿no? Bueno, es cierto, pero tenemos que tener un poquito más de perspectiva del pasado. En realidad llevamos 10 años desde marzo del 2009 con subidas ininterrumpidas de las bolsas. Pues es cierto, hay un mes que es malo, que ha habido una bajada relativamente alta, pero si tú consideras todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, 120 meses, es impresionante la gran subida que han tenido los mercados financieros, aupados por una sincronización de crecimiento económico a nivel global, ¿no? Una sincronización que yo decía en mi presentación, definitivamente una mayoría de analistas decís que ya no está ahí, ¿no? Bueno, los factores que llevaron a esa sincronización como una inyección de dinero gigantesca por parte de todos los bancos centrales al mismo tiempo se está acabando. La Reserva Federal americana está justo en la situación contraria, está subiendo tipos de interés y está recortando las compras de deuda. En Europa ya están mandando mensajes que va a empezar a pasar lo mismo y el balance del Banco de Japón también lo quieren bajar. Entonces, toda esa gran inyección y ese apoyo, esa gasolina que han echado a la economía se va a ir parando y la gente lo empieza a notar, ¿no? Empieza a notar, y además ha habido movimientos en algunas economías, en concreto a las de China, y luego las vamos a analizar con más detenimiento, las de Europa, que la primera parte de este año han estado más flojas, que algunos analistas decían, bueno, esto es muy pasajero, la segunda parte será mejor, pero la segunda parte no ha sido mejor, ¿no? No está siendo mejor. Lo que está viendo es mucha incertidumbre. O sea, está llegando un momento que toda esa gran confianza que tenían los consumidores, a pesar de que los datos que acaban de salir esta última semana eran muy buenos de confianza del consumidor, pero recordemos que lo mismo pasó en 2007, sí. Justo en verano del 2007, estábamos en máximos históricos de confianza en infidelidad, sí, e inmediatamente se cayó todo. Entonces, para mí ese es un signo incluso negativo, no positivo. Negativo, sí, estoy completamente de acuerdo. Lo de confianza, el dato de confianza del consumidor es muy tricky, que dicen aquí, porque la verdad no se puede mucho fiar de lo que hay detrás, ¿no? Déjame que siga un poco en estos mercados, en este mes de octubre, en estas turbulencias. Bueno, eso ya está ahí, es el pasado o el presente, porque estamos un poco todavía en ese movimiento. Pero ¿tú crees y vosotros creéis que tiene piernas, que vamos a seguir viendo esto el resto del año? ¿O es algo ¿Quiere decir que puedan seguir cayendo los mercados, sí, o que sigan las cosas subiendo? Si es cayendo los mercados, yo lo que creo es que vamos a tener bastante volatilidad, sí, no solo de aquí a fin de año, sino también en los próximos meses del año próximo. Y la realidad es que empieza a haber una serie de señales que reflejan dudas por parte de los inversionistas en general, y en paralelo empiezan a tener también una remuneración en los depósitos o en los bonos del tesoro de corto plazo que les puede llegar a compensar estar esperando fuera, porque antes, cuando los tipos estaban a cero, no te pagaba nada. Ahora que están al 2 y pico %, puedes esperar teniendo un cierto colchón de retorno. Y están tomando beneficios, y lo que estamos viendo es que el institucional ha bajado posiciones de riesgo y el particular todavía sigue tomando posiciones de riesgo, y creo que es un gran error. Déjame que pase al tema del día a día de los inversores e inversionistas con los que tú tratas continuamente. ¿Qué les estáis recomendando en términos generales ahora mismo? Bueno, en general llevamos tiempo y sé que nos adelantamos en ese sentido, recomendando prudencia, o sea, siendo cautos, reducir posiciones de riesgo en general, y lo llevamos haciendo desde el principio de este año, y entendiendo que en un momento determinado pues nos pudimos adelantar a tomar una posición más conservadora, pero creo que realmente hay que mantenerla. Empiezas a ver datos, por ejemplo, que los bancos no están prestando en todo lo que es a compañías pequeñas y medianas. Deberían estar subiendo muchísimo cuando ves que la política de tipos de interés está al alza y siempre les beneficia, pero algo está pasando que los bancos no están subiendo. De hecho, tiene una caída en las acciones en el año, están cayendo. Entonces, que la gente está empezando a descontar, los institucionales, que la economía se va a ir ralentizando a lo largo de los próximos meses. La gran inyección de dinero y la gran que vino, como estabas tú comentando antes, con la bajada de impuestos y las recompras de acciones que han tenido las grandes corporaciones, yo creo que ya no da más. No da más, eso está como en sus máximos, y ahí lo que decís todos, o una mayoría de analistas, de los que acertáis. No siempre. Pero... bueno, no siempre, pero bastantes veces, es que lo mejor ya lo hemos visto y que viene una caída, ¿no? Ahí. Bueno, yo creo que vamos a ver tiempos peores de los que hemos visto. Los que hemos visto. Bueno, deja que sigamos un poquito ahí,
Una pregunta que siempre, ya sé que no os gusta a casi nadie, pero que yo hago siempre, ¿renta fija o renta variable? ¿Son momentos de renta fija o de renta variable? Bueno, yo creo que el que tiene que asegurarse un flujo de caja para su familia, para el mantenimiento de su día a día, yo no estaría asumiendo riesgos de renta variable en la parte del flujo de caja que necesita para cubrir su día a día. Sí. En ese sentido estaría mucho más conservador. El que quiera asumir posiciones a largo plazo, si a mí me preguntas de aquí a 10 años, yo creo que las bolsas en general, dependiendo cuáles, van a estar más altas que ahora, pero va a haber una época que va a ser un roller coaster total. Entonces, hay mercados que a muy largo plazo los vemos muy bien y otros que creo que hay que ser mucho más conservador en este momento. Bueno, pues te voy a pedir que vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a publicidad. Cuando volvamos nos ocupamos un poco de los datos económicos que están detrás de este escenario de las bolsas de los últimos semanas, meses. Sean con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy con Santiago Ulloa, socio y managing director de We Family Offices, hablando de invertir en tiempos revueltos. Y en este bloque decíamos, Santiago, que queríamos un poco ver los datos económicos que están detrás de estas turbulencias, empezando aquí en Estados Unidos. Llevamos repitiendo mucho tiempo el que los fundamentales de la economía están muy sólidos, son muy buenos. ¿Se puede seguir afirmando eso? Bueno, la realidad es que los datos son los datos y los datos son extremadamente buenos. Crecimiento muy por encima del 3%, inflación relativamente baja, desempleo históricamente bajo. Entonces todos esos son datos muy positivos. Lo que pasa es que hay que ver en función de qué, y yo empezaría a mirar varias cosas que son datos que la gente no está revisando tanto. Uno, los ahorros de la clase media que han bajado. Que han bajado de forma, eso es muy buen punto. Yo creo que eso es importantísimo. Muy considerable porque, claro, ves los datos, déjame que salte ahí, de ingreso y gasto personal del último mes y, bueno, han gastado más. Han ingresado lo mismo prácticamente, pero han gastado más. ¿Por qué gastan más ingresando lo mismo? Porque están utilizando el crédito y están subiendo las cifras de crédito, que no es precisamente algo muy halagüeño. Y también los bancos han bajado mucho su nivel de rating, en cierta forma, de préstamo, o sea, de cómo hacen el scoring de las compañías. Están prestando con mucho menos control de lo que han hecho antes, principalmente a las grandes compañías y a los inversionistas particulares. Eso para mí es un dato de final de época. Ya los consumidores ahorrando menos, consumiendo más a crédito, los bancos con los covenants de los préstamos mucho más bajos. Ya, estamos al final y luego empiezas a ver los spreads, por ejemplo, los diferenciales que hay entre el high yield, los bonos antes llamados, bien o mal llamados bonos basura, y el crédito de alta calidad, y están otra vez en mínimos que no veíamos hace 10, 12 años. Que eso lo que te quiere decir fundamentalmente es que hay muchísimo, que el inversionista ha estado buscando retornos, buscando performance en vez de buscar futuro. O sea, el problema es ir persiguiendo a quien lo ha hecho muy bien en la rentabilidad anterior, porque eso no significa que en el futuro va a ser lo mismo. O sea, claro, las bolsas han ido muy bien, pero yo creo que si analizas los datos que hay hoy de cómo pueden ser los mercados en el futuro, no pueden dar los retornos que han tenido en los últimos años. Yo citaba en mi introducción el tema del recalentamiento de esta economía, que cada vez es un tema en el que existen gente que conoce bien la situación. Lo ha hecho Janet Yellen hace nada, unos días, en una conferencia. ¿Vosotros creéis que efectivamente está recalentada innecesariamente? Está recalentada claramente, y hay otro tema que también es en cierta forma peligroso y es una señal de alarma, es el nivel de deuda. Cuando se hicieron los recortes de impuestos y toda la política fiscal de la actual administración, se hacía con la idea de que realmente se fuese a recaudar más, porque mucha más gente iba a consumir, iba a invertir y demás. Ha habido los recortes y la deuda sigue subiendo, y al final es una deuda que la vamos a tener que pagar antes o después. Sí, sí, está prácticamente, bueno, sin prácticamente doblada a cómo estaba cuando llegó la nueva administración a la Casa Blanca. Era 2,3 y va a ser 5. Bueno, y hay un tema adicional, que antes te costaba prácticamente cero el costo de financiación, y ahora cada día te cuesta más, cada vez que emiten bonos es a una tasa mayor. Entonces el costo financiero de el cubrir toda esa deuda cada día va a ser más alto, con lo cual nos vamos a ir metiendo en un hueco peor, ¿no? Está claro. Déjame que cambiemos porque un poco a otro de los centros de poder económico mundial, Europa. Bueno, ahí hubo en la primera mitad del año una desaceleración que muchos analistas dijeron esto es pasajero, pero hemos visto los datos de la segunda parte del año y no son mejores, y da la impresión de que la cosa también se está complicando, ¿no? El tema de Europa lo veo mucho más político y de fondo
que realmente económico, porque está creciendo. Sí, pero esa política, que imagino que es el Brexit, Italia, bueno, pueden tener su influencia va económica. Va a tener consecuencias, ¿no?, económicas, claro. Y una gran lucha que está habiendo ahora es entre el gobierno de Italia y la Unión Europea respecto al nivel de déficit que pueden poner. O sea, si realmente la administración actual en Italia quiere ir adelante con el presupuesto que tiene, va totalmente en contra de una política de control de riesgo y de control de gastos por parte de la Unión Europea. Y a eso lo añade lo que vaya a pasar con el Brexit, que todavía no se sabe. O sea, al final lo van a posponer un año más, va a ser un Brexit duro, va a ser un Brexit blando. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso crea una incertidumbre gigantesca en toda la región. Tenemos poco tiempo. China, además tenéis un papel especialmente interesante que tenemos que analizar en algún momento sobre China y toda la región. ¿Qué esperáis ahí? ¿Qué es lo que hay detrás de...? Bueno, ahí separaríamos claramente lo que es el corto plazo del largo plazo. O sea, en el corto plazo hay muchísimo ruido en China, ha habido muchísimo... El tema de las guerras comerciales. La guerra comercial, si realmente las tarifas llegan a venir en 500 millones de dólares, le van a tocar, pero le pueden llegar a tocar con hasta un 1% de menor crecimiento de su economía. Sí. Pero recordemos que la economía está creciendo por encima del 6,5%. Claro, entonces, cada año que crecen con el tamaño que tiene la economía china, es prácticamente como el crecer una economía rusa todos los años. Sí. Entonces, no es tan preocupante. Lo que es preocupante realmente es lo que puedan llegar a hacer en el largo plazo. Yo personalmente soy bastante positivo con todo lo que es Asia por muchos motivos. Uno de ellos claramente es el crecimiento interno de la clase media, que ha dejado de realmente no tener capacidad de consumo, allá tener capacidad de consumo. Más de 700 millones de personas a nivel China. Tienes India, tienes Corea, tienes toda la región. Que aparte están aplicando... Demográficamente creciendo. Uno es tema demográfico, segundo es el tema de tecnología. Están aplicando las tecnologías muchísimo más rápido de lo que se han aplicado en Estados Unidos. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande que después de las grandes caídas que han tenido los mercados bursátiles en Asia, por ejemplo en el caso de China ha bajado más de un 20% desde el principio de año, creo que hay que empezar a ver las oportunidades, tanto en mercados privados como en mercados públicos. Bueno, aquí tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, las oportunidades, lo que nos interesa más oír de este señor, bueno, nos interesa todo, pero ¿dónde puede haber oportunidades en estos momentos de tanta turbulencia? Lo ocupamos de ese tema cuando volvamos de la pausa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy con Santiago Ulloa de We Family Offices, hablando de invertir en tiempos revueltos. En este bloque decíamos, Santiago, no podemos dejar que te vayas del programa sin conocer tu opinión sobre las oportunidades, dónde pueden estos momentos estar siendo apropiados para decir, ahora es el momento de entrar. Cuando hay volatilidad es cuando realmente empiezan las oportunidades. Cuando tienes un mercado de subida continua se limitan porque realmente te indexas y te olvidas de todo lo demás. Yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver oportunidades realmente con gestores, con managers que estén especializados en distintos tipos de cosas. Ese es el mensaje positivo. El mensaje actual es ser prudente. O sea, yo creo que tiene la gente que esperar un poco, tiene que tener dinero efectivo de corto plazo preparado para poder invertir en un momento determinado. No precipitarse, no es un momento de pánico. No. Yo no creo que estemos en el 2008. 2 semanas o 3 semanas sin problema. Lo que tienen que tener claro es que aquel que esté invertido en mercados financieros tiene que tener una visión de largo plazo y tener estómago, porque lo que viene no va a ser lo mismo que hemos vivido en los últimos años. Hay que tener estómago, entonces, momentos de estómago. Mercados emergentes. Mercados emergentes muy golpeados hasta ahora por muchos motivos, la subida del dólar, un movimiento de salida de capitales principalmente en la región latinoamericana por incertidumbre política desde Brasil, la llegada de López Obrador a México, al resto de los países. Creo que han estado bastante golpeados. En Asia y en ese papel que habéis hecho vosotros hace nada, hay todo un tema, es decir, en el corto plazo puede que haya no nos preocupa demasiado, eso es lo que da, y el medio y largo es donde están las oportunidades, ¿no? Bueno, en el corto plazo estamos con la volatilidad de la guerra comercial, que hay señales por parte de ambas administraciones de intentar llegar a bajar. Lo que pasa es que aunque se baje el tono, hay daño que ya se ha hecho, ¿no? Bueno, para mí el daño clarísimo es inflación. Va a haber inflación y la inflación que todo el mundo dice que ese es el gran riesgo que puede venir.
Si tú tienes el mercado laboral relativamente restringido porque realmente hay muy poca gente desempleada, sí, y en paralelo estás poniendo tarifas a las importaciones de China y de otros países, eso se va a notar. El que vaya a Walmart lo va a notar, que los precios son mucho más caros. Además es que los datos de la última balanza comercial, las importaciones siguen subiendo a lo bestia en este país, porque este país cuando va medianamente bien, y ahora va bien, consume muchísimo, además consume, como decías tú antes, con crédito, y eso no es un escenario muy... Bueno, el riesgo que hay, y que es lo que están diciendo los analistas, es que si los signos de inflación están por encima de lo que piensa la Reserva Federal, van a ser más agresivos con la subida de tipos de interés, sí, y eso puede producir que se les vaya la mano y que lo hagan en exceso. Sí, que se lo hagan en exceso, claro, que es lo que siempre ocurre, y venga antes una recesión. Ese es el problema, ¿no? O sea... déjame que no me salga del objetivo de oportunidades. Ahí tengo otra pregunta, que son productos que os gustan, productos de inversión que os gustan más en este momento. Sería extremadamente cauto. En este momento yo estaría esperando. Yo estaría esperando porque va a haber oportunidades. Por ejemplo, todo lo que es mercado, lo que llaman distress. Si realmente la situación se complica y entramos en un momento determinado, no sé si en 12, 18 meses... Explica un poco... Distress son compañías que estén en una situación complicada, que pueden bajar su nivel de rating, que tiene los préstamos, que tiene exceso de préstamos y se le pueda caer en cierta forma el balance de la compañía, se pueda poner más negativo. Ahí el que realmente tenga dinero y conocimiento va a poder comprar muchas de esas compañías, tanto la deuda como el equity, como el capital, a precios muy descontados. Muy bajos, y ahí va a haber una oportunidad gigantesca. Déjame que en los 30 segundos que nos quedan te pida las reglas para, en general, momentos de turbulencia, momentos revueltos, como hemos titulado nosotros, como estos en las bolsas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el tipo de consejo que hay que dar al inversor, al inversionista? Bueno, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, no pongas un dinero que necesitas de verdad en mercados que vayan a ser volátiles, porque si el día que lo vayas a necesitar no lo vas a poder retirar, o lo vas a retirar con una pérdida grande. Invierte con el exceso o invierte con un dinero que tengas a muy largo plazo y que puedas realmente aguantar los ciclos. Los ciclos vienen y normalmente se acaban cumpliendo y repitiendo. Ahora mismo estamos, en mi impresión, al final de un ciclo económico y un ciclo de subidas bursátiles, lo cual no significa que va a haber otro y que vamos a ver otra época positiva, pero ahora tenemos que apretarnos el cinturón y ver cómo viene, ¿no? Bueno, pues con ese consejo nos quedamos, nos apretamos el cinturón y vemos cómo vienen las cosas. Muchas gracias, Santiago Ulloa, socio y managing director de We Family Offices. Gracias a ustedes por su atención, y recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde el New York Stock Exchange Globo Economía.